4. ¿Viste? Lindo, Yo dije 12, lindo, ¿no? lindo viernes en la ciudad, máxima de 20 pronosticada para hoy. Así que un lindo viernes y tengo algunas propuestas muy interesantes esta tarde en el Espacio para la Memoria, que fue comisaría aquí en la ciudad de La Plata, la ex comisaría Quinta, que además funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Se va a presentar el libro Salvate Vos. Ahí estará el autor del libro, el periodista y escritor Juan Carrá. También Gustavo Molfino, que es fotoperiodista. Y estará también Guillermo Amarilla Molfino, que es nieto recuperado. Y son integrantes de la familia cuya historia se relata en este libro de Juan Carrá, que está en línea con nosotros en este momento. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Rocío te saluda por aquí. Hola Rocío, ¿qué tal? Bien. Buenos días. Bien, bueno, esta tarde entonces 6 de la tarde para precisar el horario de presentación, ya lo estuviste presentando en otros lugares, a este libro que cuenta la historia de una familia arrasada, ¿no? Durante la dictadura cívico-militar, que de alguna manera condensa todos las atrocidades de lo que fue la dictadura. Contanos un poquito, para quien no sabe bien de qué se trata la historia de la familia Molfino, cuál es el tema central del libro. Bueno, sí, como bien decís vos, la familia Molfino es una familia que está compuesta por 6 hermanos, 3 hermanas, 3 hermanos y una mamá, Memi Esther Gianetti de Molfino, que quedó viuda muy joven y que ellos estaban afincados en Chaco, en Resistencia, y que en la década del 60 sus hijos empiezan a vincularse con la militancia política de izquierda. Primero el mayor, Miguel Ángel, vinculándose con el PRTR, y pronto Marcela, una de las hermanas, se involucra con el peronismo de base y después termina en la JP y luego en Montoneros, ¿no? Esa militancia política lleva a la casa una especie de convulsión permanente, una discusión política muy interesante. La casa se convierte en una especie de ateneo para la juventud de Resistencia Chaco, y la mamá empieza a absorber todo ese clima de época, perdón, sí, y empieza también a entender cómo es el proceso político que se está viviendo en la Argentina. Uh-huh. La verdad que era una mujer que estaba muy lejos de la política, no le interesaba para nada, de que veía con algún recelo esas primeras discusiones entre su hijo mayor y su hija Marcela. Ella sentía que había ahí algo que podía dividir a la familia, no le gustaba mucho lo que estaba pasando, pero de a poco, acompañándolos en el proceso de transformación que ellos mismos viven, ella también se va transformando. Llegada la dictadura, primero la AAA y después la dictadura, empieza una dispersión de la familia, primero en la clandestinidad y después con detenciones y desapariciones, y el exilio mismo, y esto termina en el exterior, primero en Perú, cuando uno de los hijos, el menor, es enviado por Montoneros a montar una base a Lima, y ahí hay un operativo del batallón 601 para secuestrar al dirigente de Montoneros Perdía, y sí. En ese contexto secuestran, entre otras personas, a la mamá de la familia, ¿no? Así empieza el libro, con el momento en que plantan el cuerpo, digamos, de Mima en un hotel de Madrid Claro. y después empezás vos a hacer el raconto como de toda la historia de la familia desde el principio. La verdad, yo lo leí el libro y todavía estoy conmocionada, ¿no? Porque, le cuento a la gente, es un libro de no ficción, con un relato que tiene mucha descripción, donde casi podemos ver, ¿no? Lo que pasa con cada uno de los integrantes de esa familia, diferentes situaciones. Hay una reivindicación de la militancia también, ¿no, Juan? Tienen muchas cosas para charlar, la historia de la familia y de este libro, pero me parece que también que ese es uno de los ejes importantes, ¿no? Sí, totalmente. Mi intención era no solo entrarle al libro desde el punto de vista de la tragedia, o sea, de la tragedia vivida por el terrorismo de Estado, sino también reivindicar a partir de esta familia que condensa, como bien decías vos, el terror, pero también condensa el amor, la entrega, el compromiso político, la decisión militante. O sea, hay algo que me interesaba construir a lo largo del relato, que era un arco narrativo que
que nos ayudara a pensar también el proceso de violencia política en la Argentina. Por eso el libro arranca en 1955 con los bombardeos a Plaza de Mayo, Sí. Mostrando con claridad un hecho de terrorismo de Estado muy importante que fue el que provocó la dictadura en 1955 sobre la población, y en ese contexto la transformación de uno de los hijos de la familia, de Miguel Ángel, el mayor de los hijos, que se despega de alguna forma de la ideología de la familia, que venía siendo bastante gorila, digamos, Uh-huh. y empieza como a ver en los sectores populares otro camino para la militancia, que después eso es lo que va a terminar haciendo, ¿no? Me parece que la forma de disputar actualmente las narrativas de la memoria están relacionadas íntimamente con contar este tipo de historias, con contar la historia minuciosa, la historia familiar, la pequeña historia en el marco de la gran historia. Este es un libro que también habla de la contraofensiva montonera, Sí. que es un hecho bastante controvertido Sí. en la discusión política militante de los 70, Uh-huh. y que me interesaba también ponerlo en juego porque dentro de ese contexto hay actos de resistencia contra la dictadura muy importantes que son fundamentales para la historia popular argentina, ¿no? De hecho, bueno, se Claro, hizo el juicio por la claro, contraofensiva. justo te iba a decir eso, Sí. que la propia justicia reivindica al momento de la contraofensiva como un acto de resistencia Claro. legítimo Uh-huh. de la sociedad frente al terrorismo de Estado y a un gobierno totalmente ilegítimo como el de la última dictadura cívico-militar. Sí, el derecho a la resistencia, como se dijo Claro. en ese momento. ¿Cuál fue el trabajo que tuviste que hacer, ¿no? Que me imagino que habrá sido muy atrapante también, el buscar documentos, testimonios, ir a diferentes territorios, al Chaco, al Perú. Contanos un poquito cómo fue ese proceso de realización de investigación. Bueno, la investigación fue muy extensa, pero la verdad que muy concentrada, digamos, Sí. parece una contradicción, pero no. O sea, me llevó más o menos 3 años la escritura total del libro, con la investigación incluida, lo cual es, para el tipo de libro que terminé haciendo, es muy poco tiempo, pero la verdad que fue como muy intenso el trabajo. Un trabajo que tuvo que ver primero con una cantidad exhaustiva de entrevistas, o sea, de testimonio oral de sobrevivientes, los sobrevivientes de la familia sobre todo, y después ir abriendo los círculos alrededor de ellos como para poder ir teniendo los contextos de sus propias vidas Uh-huh. y también poner un poco en crisis esos relatos que como todo relato de la memoria está en algún punto cristalizado y que a la hora de abordar un libro de estas características está bueno tratar de romper y encontrar las pequeñas grietas donde por ahí anidan algunas historias que todavía no fueron contadas, ¿no? Claro. Eso por un lado, después por supuesto todo el bagaje de testimonios judiciales que nos dan los juicios por delitos de lesa humanidad, que son documentos fundamentales para la reconstrucción histórica. O sea, los juicios no solo abonan a la idea de justicia, sino que abonan muchísimo a la reconstrucción de la memoria y a la reconstrucción de la verdad. Entonces me parecía muy importante también ir a los testimonios judiciales en torno a los hechos que yo estaba contando. Que además es la prueba, ¿no? Me pasaba mientras recorría las páginas del libro, que, bueno, nosotros acá desde la radio cubrimos los juicios que se hicieron en La Plata y cada vez que se daba el testimonio, los familiares, los sobrevivientes, obviamente que está muy abocado a la cuestión de, bueno, la tortura, los delitos en sí, las personas que vieron durante la detención, los represores que pudieron identificar, pero siempre estaba esa cosa de, bueno, ¿y qué hacían, no? Los detenidos desaparecidos en la vida previa y muchos eran estudiantes, trabajadores, profesionales, y en el libro también aparece esta cuestión de qué personas nos perdimos, ¿no? Con la atrocidad de la dictadura. Absolutamente. Bueno, me parece que ahí está en lo que estás diciendo está en algún punto, si hay algo que este libro le puede dejar al proceso de memoria, es eso, es la reconstrucción de personas comunes que deciden participar de la política sin importar las consecuencias, ¿no? O sea, entregarlo todo, o sea, a tal punto que
pagan realmente en términos familiares con, digamos, una especie de catástrofe personal en pos de el trabajo colectivo. Sin embargo, hay algo que a mí no me interesaba, era que el libro se convirtiera en una parábola de héroes, ¿no? Tal cual, sí. Porque a mí la verdad que el relato cristalizado de los héroes no me interesa demasiado ya para narrar los 70, porque eso también nos lleva a determinadas discusiones muy maniqueas, ¿viste? Donde el pequeño error, donde la pequeña situación de la persona ya lo convierte en algo que no es un héroe y por lo tanto que no merece ser contado. Bueno, me parece que a mí el libro también trabaja sobre esas zonas donde en algún punto los discursos de la memoria han fallado y han dejado por ahí estigmatizadas o han dejado por fuera a personas que necesariamente son humanas y que tuvieron circunstancias tremendamente extraordinarias. Personas comunes que tenían una familia, que tenían amores, que tenían amigos y que decidieron en un momento de la vida y en un contexto muy particular dedicar su vida a la militancia. Sí, y que también les ha tocado, en ese contexto de la militancia, les ha tocado vivir situaciones de extremas, de tremendo dolor y de tremenda exposición física como la tortura, ¿no? Tal cual. Me parece que eso es algo que el libro también trata de trabajar de una manera muy puntual para trabajar sobre todo y despejar esta idea de los delatores, de los traidores, y poner en todo caso al aparato represivo del Estado y a la tortura en el lugar que corresponde, que es en el lugar absoluto de lo inhumano, del despojo de la subjetividad, del despojo de la voluntad propia, ¿no? Salvate vos son las últimas palabras que le dice Mima, la mamá de estos 6 hijos, al hijo menor Gustavo, cuando la secuestran. Y Gustavo hoy va a estar en la presentación. ¿Cuál es el vínculo que forjaste con él? Y bueno, un poquito más de cómo surge el título. Bueno, en algún punto el vínculo con él es un vínculo como con el resto de sus hermanos, tanto con Miguel como con José, que son los 3 hermanos que están vivos, porque tanto Lili como Alejandra, que sobrevivieron a la dictadura, murieron muy prontamente por enfermedades que definitivamente yo creo que están íntimamente vinculadas al sufrimiento y al dolor que le tocó vivir a esta familia. Es un vínculo hoy por hoy, te diría casi familiar que tenemos, porque fue mucho tiempo de compartir algo muy intenso como es este tipo de relatos, y también para ellos mi intromisión en su vida fue una forma también de empezar a volver a encontrarse ellos en torno a un tema tan doloroso. Claro. A lo largo de estas presentaciones que venimos haciendo, cuando el libro salió a la calle, y bueno, por supuesto, era normal, yo tuve mucho temor a ver qué pasaba con la lectura del libro en la familia, porque si bien ellos en algunos casos iba consultando cosas, les iba mostrando cosas para que vieran cuál era el sentido del libro, la totalidad del relato la vieron cuando estaba publicada. Claro. Y cuando estuvo publicado, y ahí hubo un tema que bueno, a ver qué pasaba con eso, ¿viste? Sí. Y bueno, realmente la evolución que recibí por parte de ellos es muy hermosa, y a mí me deja satisfecho ya desde el momento en el que ellos sienten que pueden tener en un libro la historia total de lo que ellos sienten que es la historia total de su familia. Y me imagino también para Guillermo, que es nieto recuperado, exacto, ¿no? Guillermo exacto, sí. Amarilla Molfino, hijo de Marcela y del negro, de Amarilla, sí. Los 2 desaparecidos, habrá sido también para él reconstruir parte de su identidad. Sí, totalmente, pero no solo para él, porque uno inicialmente, a mí me pasó lo mismo, digo, bueno, sí. Él que no vivió determinadas cosas en la familia por su apropiación va a recuperar. Pero lo cierto es que, bueno, ayer mismo, anteayer, uno de sus hermanos que vive en el Chaco, hizo un posteo en las redes sociales diciendo esto mismo, como diciendo, me enteré cosas de la familia, de mi familia, que no sabía. Bueno, el propio Gustavo, que cuenta cosas que, por ejemplo, se enteró cosas de su papá, que no sabía, porque cuando él nació, el papá murió cuando él era muy chiquito, no lo conoció casi, y después el tema era medio un tabú, en la familia no se hablaba tanto del papá. Entonces, para todos fue un redescubrir,
de los relatos familiares que estaban como en paralelo, que cada uno tenía una porción y que nunca se habían como solapado y montado en la misma historia. El libro viene un poco a cumplir esto. Pero también el libro tiene una característica muy puntual. Al ser una novela de no ficción, hay un trabajo de reconstrucción escénica, de acción, de poner en movimiento a esos personajes, de ponerlos a sentir, a amar, a llorar, a vivir, que hace que en algún punto puedan leerlos más allá del sufrimiento. O sea, puedan leerlos vivos, puedan leerlos ahí haciendo lo que hacían en sus vidas. Y ese es en algún punto mi mayor desafío como escritor para abordar esta historia, ¿no? Bueno, devolver en algún punto a la acción a las personas que la dictadura nos sacó. Recuperar esas voces desde el punto de vista narrativo. Me parece que ahí hay un desafío que tenemos los escritores que abordamos la temática de la memoria, que tiene que ver con habitar los espacios ciegos que nos dejó la dictadura desde el punto de vista de la investigación y la reconstrucción ficcionalizada para volver a recuperar a esas personas ya no solo como nombres en expedientes que están vinculados al sufrimiento, sino como personas vivas que lucharon por un mundo justo. Ese me parece que es uno de los mayores aportes del libro, Juan. Bueno, hoy, esta tarde, la seguimos la charla allí en la excomisaría Quinta. Bueno, va a estar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el subsecretario de Derechos Humanos también, Matías Moreno, de la provincia, ¿no? Y vamos a tener una conversación más ampliada, así que invitamos a toda la gente que está escuchando y que tiene ganas también de hacerse del libro, ¿no? Obviamente, que recomiendo, es pero muy interesante. Te agradezco por este tiempo con nosotros y a la tarde nos cruzamos ahí. Dale, buenísimo. Mil gracias y gracias por estar también hoy allá y gracias a todos los que organizaron el evento. Estoy muy feliz de poder ir a La Plata a presentar el libro, pero sobre todo estar en un espacio de memoria que hoy hay que defenderlos. Totalmente. Y ponerlos en valor. Serás muy bienvenido, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Juan Carrá, periodista y escritor, autor del libro Salvate Vos. Reitero